Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión, un privilegio poder volver a compartir con ustedes a través de este medio una enseñanza de la palabra de Dios. Y antes de iniciar vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Tú has sido nuestra roca de ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Y por ello te agradecemos, Padre, pero te agradecemos principalmente por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos amado de tal manera que enviaste a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, pagando, Señor, el precio o la condena de nuestros pecados para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Y también, Señor, gracias por el regalo de tu Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos de ti, Señor, para ayudarnos en todas nuestras debilidades y para santificarnos, transformándonos cada día de situación en situación y de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, tú tienes cuidado de nosotros y siempre tú haces lo mejor para cada uno, Señor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por todo lo bueno que ha pasado en nuestras vidas, Señor, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y también, Señor, te damos gracias por todas aquellas situaciones de nuestra vida que han sido de alguna manera problemática, porque todas ellas, Señor, tú también las has hecho obrar para bien de los que te amamos, Señor. Gracias, Padre, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres Dios, no hay Dios fuera de ti. Porque tú eres la verdad y en ti, Señor, no hay ninguna mentira, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo has dicho, Señor, y tú lo harás. También, Señor, te alabamos porque tú eres santo, justo, bueno, verdadero, misericordioso, lleno de gracia y de verdad, Señor. Tú eres, Padre, un Dios omnipotente, omnipresente y todopoderoso que siempre está pendiente de la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, y haces que todas las cosas obren para bien de nosotros, para llevarnos al cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo, nos eligiste para esta salvación tan grande. Señor, ejecutaste en la vida del Señor Jesucristo esa salvación para que nosotros, Señor, fuésemos llamados y tuviésemos vida eterna. Y tú, Señor, estás trabajando cada día en nuestra santificación y glorificación para que pasemos la eternidad contigo, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza y nuestro agradecimiento, Señor, por ese maravilloso regalo inmerecido, Señor, que tú nos has dado de ser tus hijos y tus hijas. En esta hora, Señor, venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, todo argumento, razonamiento falso, toda fortaleza mental que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta hora a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y desde ya, Señor, te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones y toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas el día de hoy, porque sabemos, Señor, lo que dice tu palabra, de que cuando los hermanos nos reunimos juntos y en armonía, Señor, aún por este medio, ahí, Señor, tú envías bendición y vida eterna. Así que te damos gracias por esa porción de bendición y vida eterna que vas a enviar a nuestros corazones en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú ministres en el lugar exacto de nuestra necesidad, Padre.
de nuestro corazón para seguir, Señor, creciendo en esta vida maravillosa que es la vida en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a esta transmisión. Realmente es un privilegio el poder contar con su atención y con su participación, y esperamos que esta noche sea una noche de bendición para cada uno de nosotros. Y también les recuerdo que está a su disposición los comentarios de esta transmisión para que ustedes puedan expresar ahí su sentir o alguna pregunta o duda que tengan en relación con la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a concluir nuestro tema acerca de la oración. Hemos estado ya por más o menos 23 días, 23 transmisiones hablando de la oración. ¿Y por qué le damos tanta importancia a la enseñanza sobre la oración? Es muy sencillo, muy simple. El cuerpo humano, para sobrevivir, necesita de dos funciones primordiales. La primera es la respiración y la segunda es la alimentación. La respiración es la que mantiene funcionando todo el organismo. Cuando cesa la respiración, al final también cesa la vida. Y por el otro lado, la alimentación es lo que mantiene nuestro cuerpo funcionando y con la plenitud de sus funciones en ejercicio. Y cuando llevamos esto, necesitamos recordar también lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es el resultado o el reflejo de lo que no se ve. Entonces, lo que se ve, que es cómo funciona nuestro cuerpo, es un reflejo de cómo funciona nuestro espíritu también. Nuestro espíritu, haciendo la equivalencia, necesita de aire y necesita de alimento. De tal manera que la oración se convierte en el aire, en el equivalente al aire que necesita nuestro cuerpo físico en el aspecto espiritual. La oración para nuestro espíritu es como respirar para nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios es para nuestro espíritu lo que el alimento es para nuestro cuerpo, de tal manera que la palabra de Dios dice claramente que la palabra, que no solo de pan, Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la parte de respiración, el equivalente a la respiración de nuestro cuerpo, es la oración. El aire, así como el aire es esencial para el mantenimiento de nuestra vida, la oración, la comunión con el Señor es también esencial para el mantenimiento de nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que cuando los hermanos nos reunimos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y el primer nivel de reunión con los hermanos es cuando estamos en oración. ¿Por qué razón? Porque en la oración nosotros nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y entonces ahí recibimos esa porción de vida eterna. También la palabra nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas que no conoces, que Dios nos revela, no es simplemente para nuestra información. Esas cosas son para que vivamos, para que las pongamos en práctica, para sanar, restaurar, liberar, avanzar, transformar nuestro corazón, para seguir adelante en el camino del Señor. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, en Proverbios 4:18. La oración es uno de los elementos esenciales para que nuestra vida vaya en aumento cada día. La oración es
mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que las ideas circundantes o las ideas que tenemos alrededor acerca de la oración nos dicen. La mayoría de creyentes piensan que la oración es simple y sencillamente pedirle al Padre, pero Jesús mismo define la oración de una manera diferente. En Mateo capítulo 7, versículo 7, define la oración como pedir y recibir, buscar y hallar, tocar y abrir. Entonces la oración es mucho más que la petición. La oración es la comunión. Primero, la comunicación y segundo, la comunión con el Señor. Es sintonizar nuestros conectar nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor. La palabra de Dios nos enseña que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. Y la oración es pensar en todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre y lo que es digno de alabanza. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 4, versículos del 6 al 8. Notemos lo siguiente. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es a lo que se refiere Jesús en Mateo 7:7 cuando dice: pedid y se os dará. Luego en Filipenses capítulo 4 versículo 7 el siguiente pasaje dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que corresponde a la parte de buscar y hallar, de tocar y se os abrirá. Y finalmente dice en el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, a través de la oración, primero presentamos nuestras peticiones delante del Señor que nos están causando de alguna manera alguna preocupación y las presentamos con oración y ruego, dándole gracias al Señor, lo que significa que estamos creyendo que el Señor responderá nuestras oraciones, como así va a ser, aunque la respuesta no sea exactamente lo que nosotros pedimos. Puede ser que la respuesta sea sí, o la respuesta sea espera, o la respuesta sea no, porque tengo algo mejor para ti. Pero la palabra nos dice: pedid y recibid, y aquí nos dice: presenten sus peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias, lo cual implica la certeza de que vamos a recibir la respuesta a esa oración, aunque no sea exactamente la respuesta que nosotros esperamos, pero es la respuesta que verdaderamente necesitamos. Una cosa es que nosotros pidamos lo que creemos que necesitamos, pero otra cosa diferente es que el Señor, que es omnisciente y todo lo sabe, Él sabe perfectamente lo que necesitamos y su respuesta va a ir alineada a eso exactamente, a lo que usted y yo necesitamos realmente, no a lo que suponemos que necesitamos, sino a lo que verdaderamente necesitamos. Pero una vez, de acuerdo a lo que nos enseña Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 8, una vez que nosotros presentamos nuestras peticiones delante del Señor, dice la palabra: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, una vez oramos, presentamos nuestras peticiones, salimos de esa preocupación, angustia, ansiedad, etcétera, que nos pueda causar la necesidad que nosotros tengamos, ya podemos, guardados en la paz del Señor, perseverar en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese es el verdadero
fin de la oración, que nuestros pensamientos perseveren en el Señor todo el tiempo, que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Y como derivado de ello vamos a pensar todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, la oración comienza con la petición, la acción de gracias, la alabanza, sigue con perseverar en nuestros pensamientos en Cristo. ¿Y cómo perseveramos en nuestros pensamientos en Cristo? Perseveramos a través de la lectura atenta, no la lectura rutinaria, digámoslo así, sino una lectura atenta de la palabra de Dios, también en una meditación atenta de la palabra de Dios, como nos lo enseña el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Mira, dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ese tener mi delicia y meditar en la palabra de día y de noche significa perseverar en mis pensamientos en Cristo, como nos lo enseña Filipenses 4:8. También otra forma de pensar, de conectar mis pensamientos con el Señor, es a través de la obediencia. Cada vez que voy a obedecer la palabra, y deberíamos obedecer la palabra, porque dice también la Biblia que si nosotros solo somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces la palabra hay que ponerla por obra, pero poner por obra la palabra significa también poner en acción nuestros pensamientos para conectarlos con el Señor y tener la dirección de cómo aplicarla en nuestras vidas. También otra forma en la cual nuestros pensamientos perseveran en el Señor es que nosotros busquemos que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. Y eso significa también buscar la dirección del Señor para todo lo que hagamos, de tal manera que Él reciba toda la gloria en cuanto a las cosas que hacemos. Al final, la oración, por lo que entendemos de estos versículos de Filipenses del 4:6 al 4:8, la oración es conectarnos, y el final de la oración o la finalidad de la oración es que vivamos conectados en nuestros pensamientos y en nuestro corazón con el Señor lo más que podamos. Por eso la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo 17, 3 cosas relacionadas a la oración. La primera de ellas es: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. En realidad son 4 cosas. Estar siempre gozosos. Miren, cuando mis pensamientos están perseverando en Dios, cuando estoy pensando todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo de todo aquello en lo que hay virtud, lo que es digno de alabanza, no puedo menos que estar gozoso. Y eso me lleva a orar sin cesar, es decir, a seguir en mis pensamientos con Cristo Jesús. Las escrituras que estoy compartiendo en este momento es de Primera de Tesalonicenses 5:16 al 5:19. Entonces, si mis pensamientos están perseverando en el Señor y estoy pensando todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces el resultado va a ser tener gozo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque voy a recordar el amor, la misericordia, la gracia, la bondad, la benignidad, la magnanimidad, la grandeza, la justicia, la verdad de Dios, y todo ello obviamente me va a producir gozo. Pero además voy a orar sin cesar.
O sea, hay una retroalimentación ahí, porque en la medida en la que estoy pensando todo lo bueno, lo justo, lo agradable, que me produce gozo, en esa misma medida voy a seguir pensando en ello. Y por el otro lado, voy a dar gracias en todo porque Dios es bueno, misericordioso, amoroso, perfecto en cuanto a todo lo que Él obra en nuestras vidas, y aparte de ello, pues obviamente no voy a hacer a un lado al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se va a avivar en mi corazón. Así que la oración debe quedarnos muy claro que es más allá de la petición. La oración es comunicarme con Dios para conectar mis pensamientos con Él y tener comunión e intimidad. Y en esa intimidad lo voy a ir conociendo cada día más, y en esa intimidad voy a ir siendo transformado también a la imagen de Él. Uno se termina pareciendo, y este es un hecho que lo vemos cotidianamente, uno se termina pareciendo a aquella persona con la cual tiene intimidad. Por ejemplo, los esposos, después de tiempos de estar conviviendo juntos, de estar viviendo la vida juntos, los esposos cada vez se van a ir pareciendo más el uno al otro. De la misma manera, cuando hay una verdadera convivencia entre los padres y los hijos, los hijos van a comenzar a manifestar una serie de características de los papás, porque tienen intimidad, y esas características no solo son en la parte emocional, sino y en la parte de pensamiento, en el lenguaje, etcétera, sino que también aún en lo físico, gestos, posturas, etcétera. Con quien ando en intimidad, voy a terminar pareciéndome cada vez más a esa persona. Por lo tanto, en la medida en la que tengo mayor intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, me voy a ir pareciendo cada día más a ellos. Por eso la oración es esencial. Al principio dijimos, la oración es para el espíritu, lo que el aire, el oxígeno es para nuestro cuerpo. Sin oxígeno nuestro cuerpo no funciona, sin oración nuestro espíritu no va a funcionar óptimamente. Y unido a la oración, obviamente está la palabra. La palabra, el alimento, es el segundo elemento necesario para el mantenimiento de nuestra vida física. De la misma manera, la palabra es necesaria para el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que luego de esta introducción vamos a terminar el tema que nos quedó pendiente el viernes anterior por el corte de electricidad que nos dejó sin poder terminar la transmisión. Y esa última parte, era el resumen de lo que Jesús nos enseña directamente en cuanto a la oración. Y Jesús, en cuanto a la oración, hace una transformación de lo que era la oración en el Antiguo Testamento para llevarla a otro nivel. No que en el Antiguo Testamento estuviera mal la oración, pero sí para llevar la oración a otro nivel de intimidad, a otro nivel de profundidad, comenzando porque la oración Jesús la inicia ya no con Dios, sino la inicia con Padre Nuestro, y eso equivale al reconocimiento de una relación mucho más profunda, mucho más íntima, mucho más intensa entre nosotros y el Padre. De hecho, una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que Israel es el pueblo de Dios.
pero nosotros somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Así que ahí ya hay la oración del Padre Nuestro nos recuerda esa diferencia fundamental, esencial en cuanto a nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, no solo es nuestro Dios y no solo somos parte de su pueblo, sino que Él es nuestro Padre y somos parte de su familia. Somos sus hijos y sus hijas. Y la relación tiene un cambio, implica cambios drásticos. Hay cosas en la palabra de Dios que son exclusivamente para los hijos. La gracia es solamente para los hijos. La otra cosa es el libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro es exclusivamente para los hijos. El perdón de pecados y la vida eterna es para los hijos. Y así podríamos identificar una serie de situaciones en la palabra de Dios que son exclusivas de los hijos. Y cuando Jesús inicia la oración con Padre Nuestro, es un recordatorio de esos beneficios de la gracia que nos da el ser hijos de Dios. Pero antes y también hablamos de que la oración del Padre Nuestro no es una oración para repetirla rutinaria, mecánica o mecánicamente, sino que es realmente una enseñanza de Jesús acerca de temáticas que son fundamentales en la oración. El mismo Jesús, antes de comenzar a orar el Padre Nuestro, lo que les da algunas enseñanzas generales. Primero, que no oremos para que los demás nos vean o nos escuchen, sino que la oración debe centrarse en el Señor. ¿Y esto por qué? Porque en el tiempo de Jesús habían muchas personas que oraban para ser vistos de los demás, para obtener aprobación, reconocimiento, exaltación de los demás. Entonces Jesús corrige esa parte diciéndonos que cuando nosotros oremos, no oremos para que nos vean o nos escuchen los demás, sino para que nos escuche el Padre, que nuestra oración debe ir dirigida al Padre, debe tener ese único destino. No debemos ocuparnos, ni preocuparnos, ni atender a los demás que están a nuestro alrededor, aun cuando estemos haciendo una oración corporativa, porque quien realmente debe recibir nuestra oración y la va a atender es el Señor. Por lo tanto, nuestra oración debe ir dirigida única y exclusivamente a Él, sin importarnos las personas de alrededor. Lo segundo, que va en la misma dirección o complementa esa enseñanza de Jesús, es que oremos en lo secreto. Y aquí hay un punto que muchas veces se ha confundido por parte de los cristianos. La confusión está en que interpretan este pasaje como que nos tenemos que meter en un lugar cerrado donde estemos a solas con Dios y solo en ese momento deberíamos orar. Pero lo que la palabra realmente nos está diciendo es que oremos desde nuestro corazón, el lugar más secreto, el lugar más íntimo que nosotros tenemos en nuestro ser es nuestro corazón. Y lo que si la palabra dice que oremos sin cesar, no significa entonces que nos tengamos que meter en un cuarto y pasar orando 24 horas al día encerrados en ese cuarto, porque la misma Biblia dice que tenemos que trabajar, etcétera, etcétera, que tenemos que atender a nuestras familias, que tenemos que apoyar a otros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa a la luz de todo el contexto de la palabra? Ese que nos metamos en un lugar secreto para que nuestro Padre que está en lo secreto nos oiga. Es que el lugar más secreto que nosotros tenemos es nuestro corazón. Debemos orar desde nuestro corazón.
Y eso implica una oración sincera, una oración auténtica, una oración natural, no una oración fingida. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón, al Señor no lo podemos engañar. Hablábamos el viernes pasado de que la oración debe ser la expresión de lo que realmente tenemos en nuestro corazón, le guste o no le guste a los demás. Hay un dicho o un principio que algunos han querido establecer en el sentido de que nuestra oración no debería expresar nada negativo, porque es una mala confesión. Pero cuando vemos, por ejemplo, a David, y recordemos que el Señor dice de David, varón conforme a mi corazón, David expresaba los momentos y las situaciones negativas y las emociones negativas que él estaba experimentando en ese momento. E inmediatamente el Señor traía consolación o corrección o lo que fuera a su corazón, y él salía de esa oración ya sin ese sentimiento negativo que traía al principio. Me recuerdo y lo compartía, por ejemplo, alguna oración donde él dice que se siente rodeado de sus enemigos, que son como toros de Basán, listos para despedazarlo, etcétera, etcétera, y pide que caiga fuego del cielo y que el fuego consuma a sus enemigos, etcétera, etcétera. Una oración, estaba en ese momento expresando una oración que era totalmente contraria a la palabra de Dios. Sin embargo, al final de la oración dice, mas yo en ti confío y mis pensamientos perseveran en tu palabra. O sea, automáticamente él salió de esos sentimientos. Supongo que el Señor le dijo, hijo, esto no está bien así, yo voy a actuar a favor tuyo, etcétera, porque eso es lo que dice la palabra, pero tú tranquilo. Y realmente David, después de expresar su corazón, después de volcar su corazón con el Señor, él encontró paz, encontró tranquilidad, encontró fe, encontró gozo en esa oración y siguió adelante. Así que nuestra oración, lo que Jesús está haciendo acá al decir que oremos en lo secreto desde nuestro corazón, lo que está recordándonos es que la oración debe ser o también es vaciar nuestro corazón delante del Señor de todo aquello que nos preocupa, nos angustia, nos deprime, nos entristece, nos da temor, etcétera, etcétera. Por el otro lado, también Jesús dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, es decir, que no quiere decir que no usemos las mismas palabras, no. Lo que está diciendo es que no deberíamos orar mecánicamente, rutinariamente, sino con una oración aprendida de memoria, sino nuevamente volcar nuestro corazón a Él, hacerlo sinceramente. Por ejemplo, yo puedo estar angustiado por una situación de enfermedad de una persona cercana a mí. Dios no me está diciendo con esto, o el Señor Jesucristo no me está diciendo con esto que no ore todos los días por la sanidad de esa persona. No, en ningún caso está diciendo Jesús que no ore todos los días por esa persona. Lo que sí me está diciendo es que no ore una oración mecánica o una oración rutinaria o una oración aprendida de memoria, sino que realmente derrame mi corazón delante del Señor por esa persona. Y recordemos que hay una parábola que es la parábola del juez injusto, donde dice que Jesús la cuenta y es una enseñanza sobre la necesidad de orar continuamente, y dice que había un juez injusto en una ciudad y que una mujer viuda llegaba todos los días a pedirle que le hiciera justicia. Quiere decir que todos los días le repetía la misma petición, pero la estaba repitiendo de su corazón.
Por lo tanto, cuando Jesús dice que no usemos vana palabrería, lo que nos está diciendo es no usen repeticiones mecánicas, aunque sí presenten si esa petición nos está, digamos, poniendo ansiosos o lo que sea todos los días, pues la vamos a presentar todos los días delante del Señor hasta que tengamos la respuesta. Así que no hay problema con eso. El problema es orar rutinariamente y de memoria. Una oración que realmente no sintamos en nuestro corazón. Toda oración debe ser sentida en nuestro corazón. Debe ser una oración genuina, una oración auténtica delante del Señor. No necesitamos cambiar ni nuestra posición, ni nuestras palabras, ni el tono de nuestra voz, ni nada para orar, como tampoco deberíamos gritar en nuestras oraciones. Dios no es sordo. Es más, la palabra de Dios dice que Él se inclina para escuchar nuestras oraciones. O sea que incluso podemos orar murmurando o podemos orar sin palabras, orando desde nuestro corazón, que el Señor va a escuchar nuestra oración. Él dice que en el Salmo 139, por ejemplo, la palabra de Dios dice que ni aún hemos pronunciado la palabra y Él ya la sabe. ¿Por qué? Primero porque Él habita en nosotros. Recuérdese que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo conoce nuestro corazón también y lo que hay en nuestro corazón aún antes de que lo hablemos. Entonces podemos orar en silencio también. Es una forma de orar al Señor, pero siempre y cuando salga de nuestro corazón. La otra cosa, vimos cuando desarrollamos cada una de las temáticas que nos enseña el Padre Nuestro, cada una de las frases, cada una de las oraciones, vimos que hay por lo menos unos 3 o 4 temas fundamentales en la oración que enseñó Jesús. Primero, que la oración es alabanza y acción de gracias. A eso se refiere. Primero, es un recordatorio de quién es Dios. Cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es un recordatorio de quién es Dios. Y eso nos conduce a recordar todos los atributos del carácter y de la personalidad del Señor. Es decir, que es santo, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, de verdad, justo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero no debería ser un recordatorio rutinario de sus características, sino un recordatorio para bendecir nuestras vidas, hacer crecer nuestra fe, recordar quién es Él y qué hace Él por cada uno de nosotros de acuerdo a cada una de esas características de su personalidad, de su ser, y a la vez entonces darle gracias. Entonces la oración es alabanza y acción de gracias. Luego hay un tema que es recurrente en varias frases de la oración del Padre Nuestro y es la importancia de nuestra santificación. Cuando el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es un recordatorio de que Dios tiene el control de todas las cosas, que todo lo que Dios hace es bueno y santo, justo para con cada uno de nosotros, y la necesidad de que nosotros caminemos día a día en la obediencia a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, y en que el reino de Dios vaya creciendo en nosotros cada día, y eso significa la obediencia. Entonces la oración del Padre Nuestro hace mucho énfasis en la búsqueda nuestra de la obediencia, de la obediencia a la palabra de Dios, de la transformación de nuestro carácter para negar nuestro yo y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y la santificación. Y no solo para nosotros, sino aquí también entra la parte de la oración que es intercesión, orar por nosotros, pero también orar por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros conocidos cercanos y por todas las personas. O sea, que sean santificados
que su reino sea establecido también en el corazón de ellos y que también ellos hagan la voluntad de Dios aquí en la tierra como es en el cielo. Este es un tema fundamental. Cada una de esas partes de la oración tiene sus propias características, pero la generalidad es la búsqueda de nuestra santificación y la intercesión por la santificación de otros, porque recordemos que esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Antes de la riqueza, antes de la provisión material, antes de que usted y yo seamos felices, antes de que usted y yo nuestra vida vaya en aumento en todos los aspectos y seamos prosperados en todas las cosas, la voluntad primaria del Señor para con usted y para conmigo es la santificación. Ese es un tema que ha sido muy olvidado en las enseñanzas y en la predicación de la palabra de Dios en la iglesia de hoy, pero la palabra permanece para siempre y es clara la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 4:3 y 1 Tesalonicenses 4:7, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y santificación significa morir al yo para que Cristo crezca en mí. Y esto nos lo enseña también Juan capítulo 3, versículo 30, Mateo capítulo 16, versículo 24 y todos los versículos en Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que hablan de la importancia de entregar nuestra vida, de negarnos a nosotros mismos, de perder nuestra vida terrenal para ganar la vida eterna. Todo eso se refiere a santificación. Y si queremos más, también tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, donde dice que la voluntad, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo sea formado en ellos. O sea, ahí nos está manifestando que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, también nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. O sea, el tema de la obediencia, de la santificación, de morir al yo, de que el carácter de Cristo sea formado en mí, y el fruto del Espíritu es exactamente el mismo tema y la voluntad primaria de Dios para con usted y para conmigo, de que seamos santos. Es bonito decir que somos los hijos de Dios, sí, pero el requisito o una necesidad fundamental de los hijos de Dios es que obedezcamos su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, dice: como hijos obedientes, sean santos, así como yo soy santo. Y también Jesús en Juan capítulo 5, versículo 48, dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el Padre nuestro nos recuerda, nos ubica en la necesidad fundamental de cada uno de nosotros para caminar en esa voluntad de Dios. Dice, recordemos que la palabra, el Padre nuestro enseña que se haga la voluntad del Señor en la tierra como en el cielo, comenzando por mí. Y la voluntad de Dios es mi santificación. Por lo tanto, que yo cada día crezca en esa santificación. Luego viene la parte de petición por nuestras necesidades de cada día, que es danos hoy nuestro pan de cada día. Y también esto es una oración no solo por mí, sino también debe ser una oración de intercesión por otros, recordando de dónde viene nuestra provisión.
La provisión no viene por el canal, la provisión viene por la fuente. El canal puede ser mi negocio, puede ser mi trabajo, puede ser mis rentas, lo que sea, pero es solo el canal. La fuente de la provisión siempre es el Señor, y este es un recordatorio de que para todo y en todo necesitamos depender del Señor. No solo nosotros, sino también los demás. Por lo tanto, también es una oración de intercesión por otros. Luego viene la parte donde el Señor nos dice que oremos para que nuestros pecados sean perdonados y que perdonemos a otros así como nosotros somos perdonados. O sea, aquí hay un detalle interesante cuando uno ve esta oración del Padre Nuestro y la analiza detenidamente. Y es también una enseñanza del Señor sobre el tiempo que debemos vivir. Si usted ve, toda la oración del Padre Nuestro se refiere al día de hoy. Recordemos lo que el Señor nos dice, que no estemos afanados por el día de mañana, sino que nos concentremos el día de hoy, porque cada día trae su propio afán, además de que no sabemos qué es lo que el Señor ha determinado para el día de mañana. Entonces nos está diciendo que nos centremos en el hoy. La única referencia que hay diferente al hoy en la oración del Padre Nuestro es el perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Eso se refiere al pasado. La única alusión al pasado es para que lo perdonemos. Por lo tanto, también nos está diciendo el Señor que ya no vivamos en el pasado. El creyente vive en el tiempo de hoy, nada más. ¿Por qué razón? Muy simple. Cuando vemos toda la palabra de Dios es muy simple. ¿Por qué me voy a preocupar del futuro? ¿Por qué voy a tener ansiedad, angustia o temor del futuro? Si la palabra de Dios claramente dice que Él sabe los planes que tiene para mí, planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Entonces, ¿qué importa el futuro? ¿Por qué me voy a preocupar por el futuro? Si el Señor ya tiene mi futuro establecido y es un futuro de bien y no de mal, por lo tanto, no tengo que pensar en el futuro más que decirle al Señor, Señor, gracias, estoy confiando en ti porque tú tienes un mejor futuro para mí, porque tú llevas mi vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces no tengo por qué estar en temor, ni en miedo, ni en ansiedad, ni en angustia sobre lo que va a ser mi futuro. Mi futuro está garantizado por el Señor, que es lo mejor. Entonces puedo descansar en eso, no tengo que vivir pensando en el futuro. Y en cuanto al pasado, el pasado también ya pasó. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice, el que pone su mano, el reino de los cielos es como un hombre que pone su mano sobre el arado. Pero dice, si ve para atrás, que es ver al pasado, no es apto para el reino de Dios. Entonces el Señor también me está diciendo en ese pasaje, deja ya el pasado atrás, deja el pasado. Y dejar el pasado atrás por una razón, la misma de Proverbios 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, mi presente es mejor que mi pasado. Cuando yo sigo, por ejemplo, añorando el pasado, porque supongo que el pasado fue mejor, estoy equivocado. Mi presente es mejor que mi pasado. Necesito dejar atrás el pasado. Si no estoy viviendo ese pasado el día de hoy, es porque ese pasado no era el que me convenía. Ese pasado era para ese tiempo, pero ya no es para este tiempo. Entonces, ese pasado ya pasó. Ya debe quedar en el olvido. Ya lo debo dejar en el olvido. Para lo único que me debe servir el pasado, no es para quererlo revivir. El pasado me sirve, número 1, para aprender lecciones, para adquirir sabiduría e inteligencia acerca de lo que no debo hacer y acerca de lo que debo hacer para mi presente, número 1. Y número 2, para perdonar todo lo que pudo haber causado dolor en mi corazón, para permitirle al Señor
que me sane, pero no debería seguir viviendo en el pasado, queriendo revivir un pasado que no va a ser, porque el presente es mejor que ese pasado. Y sabe una cosa, cuando vivo en el pasado o en el futuro, cuando mis pensamientos están concentrados en el pasado o en el futuro, obviamente no están concentrados en el Señor. Y además, en el fondo de nuestro corazón, y quisiera que lo examinara, en el fondo de nuestro corazón, cuando sigo pensando en el pasado y cuando estoy pensando mucho en el futuro, significa que no estoy confiando en el Señor, que no tengo fe en el Señor de que la puerta que Él cerró de mi pasado era mejor que se quedara cerrada, y que no confío en Él para el futuro que Él tiene para mí. Piénselo. Piénselo, porque esto es realmente algo bien importante. El creyente vive su fe y vive su vida hoy, y ahí es donde nosotros debemos concentrarnos. Y el Padre Nuestro no tiene nada de oración para el futuro ni para el pasado. Simple y sencillamente solo hace una alusión al pasado para sanarlo, para perdonar, para ser libres, sanos y restaurados de ese pasado y poder vivir con gozo el día de hoy. Cada día trae su propio afán. Entonces la oración también me ubica en el presente, me ubica ojo, lo que dice la palabra también, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Dice en el libro de Santiago, ¿por qué se preocupan por el día de mañana si no saben si el día de mañana van a estar vivos? En otras palabras, es lo que Santiago está diciendo. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra ocupación? En el día de hoy. Hoy es el día. Cuando yo vivo el día de hoy alineado a la palabra de Dios, no tengo por qué temer del futuro. ¿Por qué? Porque estoy sembrando bien. Y el que siembra bien va a cosechar bien. El que estoy sembrando para el Espíritu, y el que siembra para el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. Entonces no tengo por qué temer el futuro. En el Padre Nuestro, repito, y en la oración, no hay un enfoque ni en el futuro ni en el pasado. Hay un enfoque total en el día de hoy, porque este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Miren, y le cuento esto por experiencia. He tenido etapas en mi vida donde he sido infeliz, ya siendo creyente, pero he sido infeliz. Y cuando he analizado esas etapas de mi vida, es porque o quería revivir el pasado, lo que me agradaba de ese pasado, o quería o todavía seguía sin perdonar el dolor que había vivido en ese pasado. Y eso me hacía infeliz el día de hoy. En otras etapas de mi vida tenía incertidumbre del futuro y pensaba mucho en el futuro y cómo hacer para que ese futuro fuera como yo quería y todo. Yo quería controlar el futuro. Y resulta que también era infeliz. Hasta que el Señor vino a mi corazón, habló a mi corazón y me dijo, oye, es el día que te he dado y es el día que quiero que vivas, y que vivas en fe, confiando en mí. Que si el pasado se quedó atrás era porque ese pasado, si se volvía presente, no te convenía. Y en el futuro confía en mí, porque yo tengo mi vida, tu vida en mis manos, y yo voy a hacer lo mejor para ti. Y aunque ha sido difícil, no le digo que sea fácil, porque el ego siempre quiere recordar el pasado para autogratificarse o autocomplacerse o autoexaltarse, o quiere concentrarme en el futuro para que igual busque la autocomplacencia, la autoexaltación y la autogratificación el día de hoy. No confíe en el Señor. El ego quiere ser el Dios de mi vida en lugar de que sea mi Padre el Dios de mi vida. Entonces tengo todo el situar mis pensamientos en el pasado, situar mis pensamientos en el futuro, es seguir la carne, seguir al ego. ¿Sí?
mientras que enfocarme en el hoy, confiando en el Señor por lo que pasó en el pasado, que lo va a hacer obrar para bien, y por lo que viene en el futuro, que también es para bien, es vivir en fe. Una falta, el vivir, hay algo que es importante decirlo en este tema. La depresión, la tristeza, el dolor, es enfocarme estar enfocado en el pasado. Depresión, tristeza, dolor. Es estar en frustración, decepción, desánimo, etc. Es estar enfocado en el pasado. Y ansiedad, angustia, temor es estar enfocado en el futuro. Y ambas cosas significan no confiar en el Señor, no creer lo que la palabra de Dios dice. Mire, si las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, es porque ese pasado no me convenía. Si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es porque lo que me conviene es el día de hoy, no el día de ayer. Ya el día de ayer tuvo su propia misericordia y debe quedar en el ayer. Es pasado, pasó. El presente es el regalo de Dios para mí. Y el futuro, mi confianza está puesta en Él. Así que, y la oración del Padre Nuestro nos lo refleja, porque no habla ni de futuro ni de pasado, habla del hoy. Hoy, Señor, venga tu reino a mí. Hoy, Señor, que yo haga tu voluntad en mi vida. Hoy, Señor, que yo sea guardado del mal. Hoy, Señor, que yo no sea tentado. Dame hoy el pan de cada día. Todo está centrado en hoy. El día que necesitamos vivir es hoy. Mañana ya traerá ya mañana será hoy. Será el hoy. Pero mientras estoy en el hoy, vivamos el hoy. Eso es lo que el Señor quiere, y eso es una vida de fe. Amén. Muy bien. Hemos llegado al final de estas enseñanzas de la oración. Espero que este tema haya sido de bendición, y le quiero anunciar algo para que estemos pendientes. Al principio de la transmisión dije que el espíritu es como el cuerpo. Así como el cuerpo necesita aire como un elemento fundamental, y necesita el pan como otro elemento fundamental, el espíritu necesita de la oración, porque la oración es como el aire, es como el oxígeno para nuestro espíritu, y la palabra es nuestro alimento. A partir del día de mañana vamos a iniciar una serie que trata de la palabra. ¿Qué es la palabra? Cómo estudiarla y cómo predicarla, aparte de todos los beneficios y las actitudes que nosotros necesitamos desarrollar para que la palabra verdaderamente nos alimente, para que podamos alimentarnos plenamente de la palabra. Así que le quiero invitar desde ya para el día de mañana, para iniciar esta serie. Vamos a iniciarla. Le quiero comentar algunos, bueno, los temas generales ya se los expliqué. Vamos a comenzar con qué es la Biblia, cuáles son las características de la Biblia, qué significa la inspiración, la iluminación, la revelación, cómo está compuesta la Biblia, por qué está compuesta de esa forma, qué significa el canon de la Biblia, por qué la Biblia es la verdad, o las pruebas de que la Biblia es la verdad. Ayer hablaba con una persona acerca de que nuestra fe no es una fe ciega. El Señor nunca pretendió que nuestra fe fuera una fe ciega. Nuestra fe es una fe informada, es una fe basada en hechos, es una fe basada en la verdad, y la verdad son hechos. Y eso es lo que vamos a
es parte de lo que vamos a ver el día de mañana en esa serie, o vamos a comenzar a ver el día de mañana en esa serie acerca de la palabra. Que la palabra es la verdad, no es una verdad porque yo la creo, no. Es una verdad, la crea yo o no la crea, porque es la verdad de Dios y Dios es verdadero. Esa es una de las cosas. Y vamos a ver no solo las pruebas espirituales, sino las pruebas naturales de que la palabra de Dios es la verdad de Dios. Así que los invitamos. Es una serie muy interesante, la verdad, no porque lo digo yo, sino porque lo que este estudio ha hecho en mi vida acerca de la palabra de Dios, y los invito a que mañana a partir de las 8 de la noche nos conectemos para comenzar con esta serie que estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno. Es cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo entenderla. Ahí vamos a salir de algunos paradigmas, como por ejemplo, algunos dicen, es que este pasaje se interpreta como la Biblia. No tiene por qué interpretarse. La Biblia dice lo que dice y lo que yo tengo que hacer es entenderla, no interpretarla. Cuando me pongo a interpretar la Biblia cometo errores y entonces voy a tener enseñanzas de error. Así que no le hablo más, pues si no voy a pasarme otra hora introduciendo el tema. La introducción será el día de mañana, los esperamos el día de mañana. No se vaya la transmisión todavía, vamos a despedirla orando por usted y por todos los suyos, pero antes algunos recordatorios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, dé de gracia lo que de gracia ha recibido y compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Segundo, les recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición completamente sin costo para edificar, exhortar y consolar su vida. 2 recursos que están dirigidos a vestir a la novia para prepararla para la pronta venida de Cristo. Y estos 2 recursos son nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi y nuestra página de internet, nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net. En ambos va a encontrar una cantidad de enseñanzas para su edificación, exhortación y consolación totalmente gratis. Solo le voy a pedir algo. Si entra a nuestro canal a ver alguno de nuestros videos, por favor, solo póngale suscribirse al canal. No tiene ningún costo, no tiene ninguna consecuencia para usted, pero a nosotros sí nos bendice, porque en la medida en la que tengamos más suscriptores, vamos subiendo de categoría en la clasificación de YouTube para las búsquedas, y entonces más gente va a tener acceso a nuestro canal. Así que por favor, si usted es tan amable, cuando entre a nuestro canal de YouTube, suscríbase y eso nos va a bendecir. Le recuerdo también, no por temor, pero sí por precaución. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, por favor, si usted va a salir el día de mañana de su casa y no va a estar con su grupo familiar, con las personas con las que vive, use la mascarilla, lávese las manos con gel lo más que pueda y mantenga el distanciamiento social necesario para evitar tomando cualquier precaución de cualquier enfermedad, no solamente el COVID. Como dato curioso, todas las enfermedades pulmonares, a raíz del uso de la mascarilla y de esas medidas de seguridad, disminuyeron en su ¿cómo se llama? En su manifestación, y aparte de ello, incluido el COVID. O sea, cuando se suman todas las enfermedades respiratorias del año 2019 y se comparan con las del 2020, todas disminuyeron así, a pesar del COVID. Así que es una buena medida de precaución. Amén. Cuidándose usted, cuida a su familia, y cuidando nuestras familias, nos cuidamos todos. Muy bien, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu enseñanza acerca de la oración, Padre. Gracias, Señor, por ese regalo
que nos diste a cada uno de nosotros, Señor, para poder tener comunicación y comunión contigo, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra nos hagan experimentar cada día más, Señor, las delicias de la oración, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Por ese regalo maravilloso, Señor, que además nos permite, Señor, producirte a ti gozo, porque la oración del justo es tu gozo. Así que, Señor, gracias, porque también nuestra oración sube delante de ti como olor fragante, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas tú por ese privilegio que nos has dado. Además, Señor, del privilegio de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, sabiendo, Señor, que ninguna de nuestras oraciones es dejada de escuchar y dejada de responder, Señor. Así que, Padre, en esta noche aprovechamos ese privilegio, Señor, para levantar delante de ti al trono de tu gracia a cada uno de nosotros, Señor, y de los nuestros, para encontrar el oportuno socorro que necesitamos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Señor, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que esté enfermo, y no solo, Señor, una enfermedad física, sino también, Señor, cualquier enfermedad del alma, Padre. Te pedimos también, Señor, que tu mano esté sobre todos aquellos que están quebrantados en su corazón, Señor, que tú extiendas sobre ellos ese manto de alegría, pero por sobre todo ese óleo de gozo sanador, Señor, de toda herida que esté causando emociones negativas, Señor, y que exista en el corazón de alguno de nosotros, Señor. Trae esa sanidad, restauración y liberación, Señor, de esas heridas, Padre. También, Señor, te pedimos que tú liberes y saques de cualquier cárcel de opresión, Señor, a aquellos que estén cautivos en fortalezas, argumentos y razonamientos falsos y mentiras que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Especialmente, Señor, en esta hora venimos orando e intercediendo por aquellos de los nuestros, Señor, que todavía no te conocen, para pedirte, Señor, que tú los atraigas en este tiempo con lazos de amor y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Que te reconozcan, Señor, como Señor y Salvador. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros creemos, nosotros y nuestras casas serán salvos, Señor. Así que, Padre, te pedimos por ellos para que vengan a la salvación, pero también, Señor, te pedimos por todos aquellos que conociéndote decidieron caminar, Señor, en el camino del Hijo pródigo. Señor, vuélvelos en sí, tráelos al arrepentimiento para que vuelvan a tu casa, Señor. Aquellos también, Señor, te pedimos por los que se han enfriado en su amor por ti a causa de la maldad que hay en el mundo, Señor, que tu Espíritu Santo avive ese fuego, esa pasión, ese primer amor en sus corazones también, Señor, y que se vuelvan a ti de todo corazón. Y si alguno, Señor, está flaqueando en su fe, se está debilitando en su fe, Señor, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Padre, para que se afirme en tu fe, y a todos, Señor, fortalécenos en ti, Señor, en tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, también levantamos delante de ti en esta noche a todos aquellos, Señor, que son ministros de tu palabra, Señor, sean ministros, pastores, predicadores o siervos tuyos, Señor, a los que has llamado a predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu unción esté sobre cada uno de ellos, apartándolo, Señor, de toda doctrina de error, de toda enseñanza falsa, que nos enfoque, Señor, en la búsqueda de tu voluntad, que es nuestra santificación, Padre. Señor, que seamos conscientes de los tiempos que nos está tocando vivir y que sean tiempos enfocados en vestir a la novia, Señor, en prepararla para que sea esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, que tú vienes a buscar, Señor, en el pronto arrebatamiento de la iglesia, Padre. Señor, te pedimos también que a cada uno de nosotros nos des en esta noche un descanso reparador, Padre, que nuestras energías físicas sean repuestas, Señor, y Padre,
Te pedimos también que mientras nuestros cuerpos están reposando, descansando, Señor, tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor, para que esas semillas de eternidad que tú has sembrado en nuestro ser interior, Señor, se conviertan, Padre, en vida, se conviertan en una palabra rema, en una palabra entendida, pero también vivida y practicada, Señor, para la gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Señor, que el día de mañana amanezcamos, Señor, llenos de tu gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza, y que todo, Señor, lo que hagamos el día de mañana sea para la gloria tuya y que produzca mucho fruto y fruto abundante para tu gloria también, Señor. Padre, también levantamos delante de ti a estas personas, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, que están enfermas, Señor. Tú sabes quiénes son, Padre, que esta noche, Señor, haya un milagro en sus vidas, Señor, de sanidad, de restauración, Padre. Y también, Señor, presento delante de ti esa petición, ese anhelo de mi corazón, Señor, esperando la victoria y el cumplimiento de ese anhelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Les mando saludos, bendiciones, un abrazo y espero que el día de mañana podamos volvernos a reunir, si el Señor lo permite, a las 8 de la noche para otra enseñanza más de la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra. Muy bien, mis amados, bendiciones, buenas noches. Saludos a todos.